Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos esté escuchando. Yo soy Anael Ibarra y esto es Estrato en otra edición más. Hoy tengo el gusto de volver a conversar con alguien que nos visitó hace poco, que es Enrique García. Así que te doy la bienvenida nuevamente, Enrique. Anael, como siempre, es un placer estar contigo y con todo tu teleaudiencia por esta vía. Enrique, solo voy a recordar que estuvimos hablando, Enrique es un exfuncionario de la Dirección General de Inteligencia de Cuba y en la primera entrevista estuvimos conversando, tocamos varios temas, pero nos centramos sobre todo en la primera parte un poco en tu experiencia de formación como un funcionario de inteligencia en Cuba. Entonces, Enrique, un poco para darle continuidad a esa primera entrevista, yo te quería preguntar, hablamos que habías trabajado en 7 países en América Latina y que es en Ecuador a finales de la década del 80 cuando terminas desertando y pasando a Estados Unidos con el apoyo de la CIA. Te quería preguntar si podías hablarnos un poco más sobre el trabajo que desempeñaste en estos 7 países. En otras entrevistas yo sé que has hablado un poco sobre esto y sobre todo sobre el trabajo de Ecuador, pero si pudieras hablar un poco del trabajo que desempeñabas, cuáles eran tus funciones, los procesos de relación, como nos explicabas también en la entrevista pasada, cómo se generaban estas relaciones de inteligencia, cuál era digamos, tu rol en estos países. Eso es correcto, Nairi. Solo voy a especificar 2 cositas nada más, ¿no? Sí, sí. Una de ellas es la siguiente, ¿no? O sea, en Cuba había una distinción entre funcionario y oficial. O sea, como aquí en Estados Unidos cuando se habla de agentes que son funcionarios. O sea, yo era oficial del Ministerio del Interior, oficial de la Dirección General de Inteligencia, que era una dirección del Ministerio del Interior. Funcionarios son los funcionarios puros, como decíamos nosotros, del MINREX o de Comercio Exterior, o sea, los que eran realmente funcionarios de esos organismos que nosotros usábamos como fachada, o de Prensa Latina que nosotros usábamos como fachada. O sea, yo era un oficial del Ministerio del Interior, en este caso de la Dirección General, en aquella época era Dirección General de Inteligencia, hoy en día es Dirección de Inteligencia, la degradaron de Dirección General a Dirección solo a raíz del año 1989, después de la defenestración del Ministerio del Interior a finales del 89, pero esa es exactamente la nominación de la posición que yo ocupaba. Yo entré en la inteligencia cubana en el año 1978, finales del 78. Fui oficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba desde esa fecha hasta la fecha en que deserté, como tú bien señalabas, en Quito, Ecuador, el 8 de enero de 1989, para ser exacto. Estuve 11 años, poco más de 11 años, o casi 11 años exactos en el Servicio de Inteligencia cubano. Dentro de mi actividad dentro de la inteligencia recluta agentes. Agentes son aquellas personas que después de un estudio son reclutadas para trabajar de manera subordinada, disciplinada y secreta para la inteligencia cubana, utilizando medios y métodos de inteligencia, o sea, transmisiones por radio, micropunto, todas esas cosas que vemos en las películas, que se ven en las películas de espionaje, son reales, ¿no? O sea, así es como funciona el mundo del espionaje. Y otras relaciones de inteligencia que se atendían de manera pública, hacer el trabajo de la inteligencia. Dentro de la inteligencia cubana, como también te expresé, creo que lo llegué a explicar,
o paralelamente a eso, hice mis estudios universitarios. Yo entré muy joven en la inteligencia, yo entré en la inteligencia cubana con 19 años, en el 78. Hice mi carrera universitaria en Cuba, en el curso para trabajadores en la Universidad de La Habana, no en la filial de Minin, sino en la universidad en La Colina, por las noches viajando, etcétera. Pasé 3 academias de inteligencia, pasé la Academia de Inteligencia Cubana unos meses cuando fui a ingresar a la inteligencia, pasé una academia que tenía la KGB para oficiales de la inteligencia cubana, o sea, o la inteligencia de la KGB, porque la KGB era todo el aparato del Comité Estatal de la Seguridad Soviética, que abarcaban contrainteligencia, guardia fronteras y otros. Bueno, dentro de eso había una dirección que era el directorado de inteligencia de ellos, y ellos tenían una academia. Solo 4 países socialistas tenían ese tipo de academia, uno de ellos era Cuba, en las afueras de Moscú, a unos 50 o 60 kilómetros de la ciudad de Moscú, y pasé la academia oficial de inteligencia de la KGB para la inteligencia cubana de la KGB, y después, eso fue en el año 80-81, y en el año 85 pasé, a pesar de mi corta edad, cuando aquello, la escuela de 6 meses, o sea, estuve la primera vez 1 año, y la segunda vez pasé la escuela para jefes de la inteligencia cubana también, de la KGB en Moscú. O sea, paralelamente a eso hice mi trayectoria en la inteligencia, atendí, o sea, en la inteligencia cubana, en cada país, los centros de la inteligencia cubana, donde hay centros de la inteligencia cubana, o donde no había centros de la inteligencia cubana, se dirigía desde Cuba a través de terceros países. Todo el trabajo de la inteligencia se dirigía desde Cuba, y los oficiales en los países determinados o usando de terceros países, a donde viajaban los agentes de relaciones de inteligencia de Cuba, se dirigía el trabajo desde La Habana. Desde La Habana, en este caso, y físicamente en los casos que voy a explicar también, yo dirigí el trabajo sobre 7 países y fui parte del equipo de la inteligencia cubana sobre 7 países del departamento de la inteligencia cubana que yo trabajé, que fue el departamento de la inteligencia cubana, la parte operativa de la inteligencia cubana estaba, todo el mundo lo conoce en La Habana, los muchachos, los niños del barrio le decían Ejido Internacional, en la esquina de Línea allá en el Vedado, a media cuadra del Cine Trianón y a media cuadra del Teatro Mella. Todavía tengo entendido que funciona ahí. Y bueno, yo desde que ingresé en inteligencia, ingresé en el Departamento de América Latina y Caribe, estaba en el piso 6 de Línea ya, y ahí primero estuve en el equipo Perú de la inteligencia cubana, después de ahí fui para la primera academia en Moscú. A mi regreso de Moscú dirigí el trabajo solo yo de la inteligencia cubana contra Chile, Uruguay y Paraguay. Luego fui transferido a Bolivia, estuve en el centro de la inteligencia en Bolivia físicamente, final del 83-84, con la fachada, trabajo de fachada de vicecónsul de Cuba en Bolivia, en Perú. Mi jefe inmediato incluso es el gran historiador de Cuba hoy en día sobre Che Guevara o Ernesto Guevara, ese argentino que tanto daño le hizo a Cuba. Que bueno, Froilán González y su esposa Gladys Cupul, que han escrito varios libros en Cuba, era oficial de la inteligencia cubana, ella no. Y era el cónsul general, yo era el vicecónsul en Bolivia. Luego de Bolivia, o sea, ya estamos por 4 países ya, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, Bolivia, 5. Después de eso, preparé los programas de estudio para la inteligencia cubana, para la inteligencia nicaragüense, que se creó una academia en Cuba para los oficiales de la inteligencia nicaragüense. En aquella época de Daniel Ortega, Nicaragua estaba corrida y manejada por Cuba desde el principio. Bueno, la mal llamada revolución sandinista se organizó y se dirigió desde Cuba. Preparé los programas de estudio, trabajé en la preparación de los programas de estudio de la inteligencia nicaragüense en Cuba. Volví a Moscú, y a mi regreso de Moscú fui asignado al equipo, estuve a cargo del equipo Brasil en la inteligencia cubana por un periodo más o menos de 1 año, y por lo tanto ya estamos ya en 6 países. Y luego de eso, supuestamente mi destino iba a ser Brasil. Yo iba para Cuba, restablece relaciones diplomáticas con Brasil en el año 85. Yo iba para la embajada en Brasil, y por demoras que existieron en la cantidad de plazas que iba a recibir la inteligencia en la embajada en Brasil, surgió la plaza de la inteligencia cubana
en el centro cubano, en Quito, Ecuador, y la jefatura decidió enviarme a Ecuador, donde llego a principios del año 1987. Entonces, por lo tanto, Ecuador es el séptimo país. Dirigí el trabajo de inteligencia en 7 países, tuve acceso a la mayoría de los agentes de Cuba o de la inteligencia cubana en esos 7 países y el trabajo secreto de Cuba en esos 7 países. En Ecuador, para resumirte muy brevemente, como comentamos, no sé si llegamos ahí en nuestra anterior entrevista o conversación, el trabajo de la inteligencia cubana era muy fuerte, desarrollado desde los años 80, incluso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. En Ecuador, en ese momento, cuando yo llegué a Ecuador, que fue a finales del gobierno del presidente Félix Cordero, ya Cuba tenía un trabajo muy intenso, tenía penetración en la mayoría de los partidos políticos del país, tenía agentes, varios agentes dentro del Congreso ecuatoriano, que eran personas que trabajaban para Cuba de manera clandestina, tenía gente dentro del Congreso del Ecuador, y luego en el año 1988, que se realizan las elecciones, el presidente Rodrigo Borja, que gana las elecciones en Ecuador en el año 1988, su secretario personal, que era el señor Mariano Bustamante, había sido reclutado por la inteligencia cubana desde el año 1980. El partido Rodrigo Borja era Izquierda Democrática, que en este caso en Ecuador era la representación de la socialdemocracia en ese país. Borja, que no era agente de Cuba, y no lo era, pero su secretario privado desde el 80 había sido reclutado y trabajaba de manera clandestina, entregando, incluso recibía las instrucciones por radiofonía y entregaba sus informes en película blanda todas las semanas a través de escondrijos en la ciudad de Quito. Borja, que además de eso, a su equipo de gobierno llevó a ministros como Verduga y a varios ministros más, que por lo menos 2 más de ellos eran agentes reclutados que trabajaban de manera secreta para Cuba. Resultó electo presidente en el año 1988 y él mismo recibió de manera clandestina de Cuba, sin ser agente de Cuba, pero bueno, por el trabajo de influencia de las personas que lo rodeaban. Cuba jugó todas las cartas en América Latina. En aquella época recibió un mensaje de un amigo de él que de manera secreta le dijo, de manera discreta le dijo, Fidel Castro está muy interesado en ayudar a usted a que gane las elecciones. Por supuesto, eso se lo hizo a Cuba, a 3 de las 4 fuerzas políticas con posibilidad de ganar las elecciones. Y le ofreció financiamiento clandestino, secreto, para su campaña electoral. En la primera vuelta electoral se le pasaron más de 240. Entre las 2 vueltas electorales, entre la primera, porque no ganó la primera, y la segunda se le pasaron un total de $360,000 cash en maleta, que no me lo contaron, yo estuve ahí, o sea, yo participé en las operaciones, yo sé que se le dieron y sé el lugar que se le entregó además. A él, como se le entregaron también a Abdalá Bucarán en la primera y en la segunda vuelta, y al ex general Vargas Pasos en la primera vuelta. Cuba financió, cosa que hace de manera secreta, clandestina, y así históricamente, financiando campañas políticas. Por eso no nos confundamos cuando hablamos a veces de muchos gobiernos que no son comunistas, incluso en América Latina, o que no han sido comunistas, que han sido socialdemócratas, otras tendencias que después vemos con posiciones blandas en relación a la dictadura cubana. Esto no es fruto de la nada, Ali, esto es fruto precisamente del trabajo de la inteligencia cubana, porque Borja no era agente de Cuba, estaba rodeado de agentes de Cuba, pero cuando tú a un mafioso como Fidel Castro le recibes $360,000 en efectivo en una campaña electoral de manera secreta, cuando Fidel Castro te pide mañana que tú votes con él en Naciones Unidas, vas a votar con él. Cuando Fidel Castro te pida lo que tú quieras, te lo vas a hacer, porque así funciona la mafia. Y así ha funcionado el servicio de inteligencia cubana. Bueno, los servicios de inteligencia tienen características mafiosas siempre, ¿no? Pero bueno, la inteligencia cubana no ha sido una excepción. Y el gobierno cubano, que es un gobierno mafioso y que no tiene la ética que tienen otros servicios de inteligencia, actúa de esa manera. Te iba a preguntar, tu pregunta, ¿no? Sí, no, te iba a preguntar, no, para nada. Te iba a preguntar, Enrique, mencionaste que tú atendías a los agentes en estos países. ¿Aproximadamente cuántos agentes tenía Cuba en cada uno de estos países? Bueno, la cifra te la voy a dar por número de oficiales. O sea, cada oficial de la inteligencia cubana
atendía aproximadamente alrededor de entre 12 y 15 relaciones de inteligencia. Estamos hablando de relaciones de inteligencia general. De cada relación de inteligencia, diríamos que 8 eran agentes y otros eran relaciones de confianza, que es casi lo mismo que agente, pero las relaciones de confianza se atienden de manera pública, no secreta. O sea, probar el espionaje en las relaciones de confianza es más difícil, pero igual entrega información confidencial, hace influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, habíamos Mauro Juan Pérez, Ricardo Cruz Fernández, Nelson, un servidor. Habíamos 5 oficiales. Multiplica 5 oficiales por 8 agentes, estamos hablando de 40 relaciones de inteligencia. De 40 agentes, si multiplicas eso por la cantidad de relaciones de inteligencia, estamos hablando de 80 o 90 relaciones de inteligencia, aproximadamente en un pequeño país como Ecuador. Ahora, estamos hablando de relaciones de inteligencia o 100 relaciones de inteligencia con posibilidades dentro de partidos políticos, en la prensa, porque también se reclutan periodistas que publican lo que Cuba quiere que publique, que se reciben indicaciones, instrucciones. Entonces, estamos hablando alrededor de 100 relaciones de inteligencia. Enrique. Por eso es importante un detalle. Mientras mayor es la presencia, o sea, 5 o 6 oficiales de inteligencia son 100 relaciones de inteligencia. Mientras mayor es la presencia de Cuba en un país, y esto es muy interesante llevarlo al día de hoy. El Ecuador que yo estuve en los años 80 tenía restringida la embajada cubana, no habían consulados, no habían oficinas comerciales aparte, no había empresas cubanas operando en Ecuador, no había una masa de exiliados cubanos para crear centros, porque estoy hablando del aparato legal, como le llamamos nosotros, la inteligencia cubana. La inteligencia cubana tenía otro departamento, que era el departamento de ilegales, que tenía ilegales, o sea, que eran personas con identidades de otros países, sembrados en los países, que eso no tenía nada que ver con la parte legal que éramos nosotros. Entonces, si tú analizas lo que ha pasado exponencialmente en el resto de América Latina, igual que en Ecuador, habían países en aquella época en los cuales Cuba no tenía ninguna presencia de embajadas en América Latina. La capacidad de la inteligencia cubana en América Central existía, teníamos agentes en Honduras, en El Salvador, ¿no? En Nicaragua se ganó la guerra en julio de 1979. Pero bueno, en otros países habían agenturas, pero era limitada. Con la presencia física de Cuba, los centros de la inteligencia se multiplicaban. Y mientras más oficinas comerciales, mientras más empresarios cubanos, supuestamente de comercio exterior, mientras más plazas se abre cualquier país de América Latina o del mundo para Cuba, más oficiales de inteligencia van a haber y más trabajo secreto, clandestino e ilegal de Cuba va a haber en esos países. ¿Este departamento de ilegales que acabas de decir era parte de la Dirección General de Inteligencia o era un departamento? No, exactamente, era parte de la Dirección General de Inteligencia. Operaba en el piso número 9 de la inteligencia, que era el reclutamiento, o sea, era el departamento, es un departamento muy peculiar, ¿no? Porque ilegales es el área más secreta de la inteligencia, porque la otra parte, que eran las áreas políticas, éramos oficiales clandestinos porque usábamos fachada diplomática. Yo usé fachada diplomática como el caso de Bolivia, usé fachada comercial como el caso de Ecuador. Yo en Ecuador era representante de empresas de comercio exterior, fui representante de Cuba Artista para América Latina también. Pero en el caso esa era mi fachada, o algunas de las fachadas que usé, u otras fachadas que usé en eventos internacionales como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo tenía un carnet del Ministerio del Interior, un carnet del G2 de la seguridad cubana, pero al mismo tiempo mi carnet de identidad, que te lo puedo enseñar, decía que yo era desde el año 1976 especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y te lo puedo enseñar. O sea, aquí está, ahí está, lo tengo, ese sí lo conservo, uno de los documentos que he podido conservar. Entonces, en la fachada mía yo era funcionario histórico de comercio, de relaciones exteriores de Cuba. Era falso, ¿no? Pero bueno, era lo que mostraba Cuba. El departamento ilegales, que se divide, o sea, que tiene oficinas en toda Cuba, en lo que era
aunque Cuba se dividió en muchas provincias, porque los comunistas para repartir cargos han dividido Cuba primero en 14, ahora no sé, ya no sé ni cuántas son, ¿no? Porque eso para hacer más alcaldes, más esto, repartir más carros y más presupuestos y más prebendas para controlar el gobierno. Pero bueno, la inteligencia siguió manteniendo, después de las 14 provincias, una estructura de 6 provincias en las cuales en todas las provincias existían secciones del departamento ilegal que reclutaban jóvenes cubanos en universidades cubanas con determinadas características, facilidades lingüísticas, niveles académicos altos, etcétera. Y esas personas eran reclutadas por el departamento ilegal, eran entrenadas por el departamento ilegal, el entrenamiento ilegal es de oficiales ilegales, porque los oficiales ilegales, a diferencia de los agentes que reclutábamos nosotros en el área legal de la inteligencia, formar un oficial legal llevaba entre 3 y 5 años, eran reclutados, eran entrenados, eran separados de sus familias desde muy jóvenes, eran entrenados, o sea, desde que eran reclutados, eran entrenados en otra provincia diferente a la que habían nacido, en actividades de espionaje, en vigilancia, contravigilancia, comunicaciones, etc. Eran entrenados en, diríamos, en otros acentos, o sea, por ejemplo, si tu destino iba a ser que tú ibas a tener una apariencia ecuatoriana, bueno, pues se buscaban expertos fonéticos, lingüísticos de la inteligencia que se reclutaban y se trabajaban para la inteligencia de origen ecuatoriano o origen hondureño o origen dominicano, entrenaban a esas personas que aprendieran a hablar con el acento de esos países que iba a adquirir la supuesta ciudadanía. Así es como después hubo algunas vulgaridades, como lo que hicieron aquí con la Red Avispa, que habían 2 o 3 ilegales de origen puertorriqueño que hablaban como cubanos, ¿no? Pero bueno, eso eran atrocidades que se hicieron después, pero profesionalmente así no se formaban, por lo menos en mis tiempos, los ilegales. Los ilegales se formaban de esta manera. Yo estudié y cursé academias con varios oficiales de selección del departamento ilegal y conocí cómo trabajaban ellos, trabajaban muy profesionalmente. Entonces, estos oficiales ilegales, después de aprender las características lingüísticas de la ciudadanía que iban a adoptar, después de un estudio que hacíamos los oficiales legales para obtener identidades falsas en los países de América Latina, que era mi área, eso pasaba también en Europa, en otros lugares, estoy hablando de lo que yo conocí, de mi área directa. Nosotros, por ejemplo, reclutábamos personas en los cementerios que nos daban fechas de nacimiento de niños que habían nacido en lugares remotos y que habían fallecido a los 6 meses de nacido, a los 3 meses, mandábamos a investigar. O sea, eso lo obteníamos con personas, por eso cualquier persona era útil para la inteligencia cubana, no solo el que fuera político, periodista o tuviera perspectivas para trabajar en un gobierno o llegar a ser un gran político, sino una simple persona que trabajara en un registro civil o que tuviera acceso a documentos, cómo se hacía la documentación de un país, o una persona que trabajara en el departamento de emisión de documentos de inmigración, o una persona que trabajara en un cementerio que pudiera darnos documentación para sustentar identidades de oficiales ilegales a través, como yo digo, de partidas de nacimiento de muchachitos que nacieron, niños que nacieron y fallecieron pronto y que después se hacía el estudio y no tenían familia, esto y lo otro. Ahí se creaban, igualito que en los libros de espionaje, se creaban las identidades. Ese oficial ilegal adquiría esa identidad, se le daba un pasaporte también legítimo, falso pero legítimo, de ese país supuestamente de nacimiento, se sembraba en un tercer país. Por ejemplo, si el objetivo final de ese oficial ilegal era Estados Unidos y su origen era ecuatoriano, pues bueno, se situaba a esa persona en un país intermedio, en Panamá, durante 2 o 3 años, después de su proceso, después de reclutamiento, entrenamiento, etcétera, se sembraba en Panamá estaba un año y medio, creaba una leyenda falsa en ese país y de ese país llegaba a Estados Unidos como un empresario con un pasado verificable en Panamá y con una historia que nadie podía verificar en Ecuador o en el país que fuera. Más o menos estoy siendo simplificando, ¿no? Pero más o menos es la estructura de los oficiales ilegales, que esa es un área que se habla muy poco, pero un área que la inteligencia cubana únicamente en el antiguo campo socialista, la Unión Soviética,
no recuerdo que otro país, creo que mi esposa que ha investigado bastante el tema, tiene idea, debe recordar mejor cuál es más. Creo que hay 1 o 2 países, pero muy pocos países, incluso dentro del campo socialista, desarrollaron un aparato de oficiales ilegales como desarrolló la inteligencia cubana. Gracias, Enrique, por esa explicación. Te iba a preguntar, bueno, antes de retomar una pregunta que se me había quedado pendiente de la primera, voy a hacer un paréntesis porque tocaste el tema de este departamento de los ilegales y lo comparabas un poco con lo que ocurría en los países socialistas de Europa del Este. Y te quería preguntar, ¿cuánto hay en realidad digamos, en la formación, en la forma de operar, en su concepción general de la seguridad, de la inteligencia, digamos, de los países de Europa del Este, sobre todo de Moscú, ¿no? Que es donde se estaban formando, en la inteligencia cubana? O sea, ¿qué se toma, qué no se tomó, qué se innovó, qué se tomó de otros lugares? Es decir, si tienes un poco eso sistematizado. Bueno, te explico todo lo que yo sabía y quiero saber, ¿no? Todavía hoy en día. En el caso de la inteligencia cubana, yo debo decir que nosotros, si bien teníamos un nivel de cooperación con todo el campo socialista, Europa del Este, muy grande, en el área científico-técnica la coordinación era sistemática. Había un departamento que era el Departamento de Robo de Tecnología, antiguo MH, si no me equivoco. En mis tiempos fue la sigla que no, MH era MH era el análisis. Antiguo MG. Había una relación de coordinación muy estrecha con todo el campo socialista. Pero dentro del campo socialista, las 2 mayores relaciones eran con Alemania Oriental y con antiguas repúblicas, mal llamadas República Democrática Alemana, que de democrática no tenía nada, y la Unión Soviética. Pero en el caso específico de la inteligencia, si bien incluso había el SRU, era un sistema de intercambio de información que había entre todo el campo socialista, del cual Cuba llegó a formar parte en los años 80. Pero realmente los padres del crecimiento, de la formación profesional de la inteligencia cubana fueron los soviéticos, o sea, el Departamento de Inteligencia de la KGB soviética. Debo decir una cosa, los soviéticos, como lo es Rusia hoy en día, nadie puede subestimar al FSB, ni a la inteligencia ni a la contrainteligencia soviética hoy en día. Provienen, porque poco se habla de esto, y bueno, yo he podido estudiar un poco la historia de los servicios de inteligencia. La KGB llegó a ser, o sea, la inteligencia soviética y la contrainteligencia soviética llegó a ser muy profesional desde sus principios, no porque Stalin, Lenin y toda esa banda de fascinerosos que impusieron, como siempre se roba a un grupito de gente las revoluciones, en este caso del 18, en la antigua Rusia, fueran geniales, sino Yeltsin, que fue el primer jefe de la CHK, o sea, de la seguridad soviética o rusa en tiempos de Lenin, y reclutaron y trajeron para sí a los antiguos jefes y principales oficiales de la inteligencia, que cuando aquello era inteligencia y con inteligencia zarista. Y cuando tú estudias inteligencia, vas a entender que entre los mejores servicios, o posiblemente el mejor servicio de inteligencia del mundo en el siglo XIX, XVIII y XIX, era la inteligencia zarista. O sea, la inteligencia rusa como tal, que se entendía cuando aquello lo que era contrainteligencia y contrainteligencia todos juntos, contrainteligencia interna e inteligencia exterior. La inteligencia rusa fue muy buena desde el siglo XVIII, el siglo XIX. El zar tenía construido un aparato de seguridad gigantesca y lo que hace en este caso, al triunfo de la mal llamada revolución bolchevique, que realmente fue menchevique, si se estudia la historia, bueno, es que estos señores obligan, o trabajas conmigo o te mato, o sea, obligan, se traen con ellos a los cerebros
porque la inteligencia es un arte, o sea, amén de todo. Mira, a mí me gusta la inteligencia, mira, yo amo el trabajo de inteligencia, un trabajo fascinante si se hace por una buena causa. Es muy malo cuando se hace por una mala causa, cuando tú haces inteligencia política, que es lo que me gusta a mí. Esto, cuando se hace por una buena causa, es un trabajo muy interesante, muy analítico, y todos los países del mundo democrático incluso lo requieren y lo necesitan para por su sobrevivencia y por su defensa. Ya no estoy hablando de la contrainteligencia, que es el aparato que reprime en Cuba, es otra cosa, ¿no? O que en otros países democráticos controla elementos o corrientes negativas. Esto, sino la inteligencia, que es lo que me gusta a mí, existe y bueno, bajo esos fundamentos se crea la inteligencia soviética y la Unión Soviética mantuvo esa tradición y se formó y se desarrolló y siguió siendo uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Yo creo, a mí, no solo porque me formaron los soviéticos, sino porque he estudiado, los tipos sabían y como aparato de inteligencia eran muy eficientes. Creo que se me quedó algo de lo que me preguntaste, si me lo recuerdas ahora, me empato. No, te preguntaba que qué había tomado Cuba en su proceso de formación de la Bueno, inteligencia cubana de la de los inteligencia, países europeos. ahí voy al punto. Cuba, en inteligencia lo tomó todo de la Unión Soviética. La inteligencia cubana, eh, en su inicio, se llamó en el año, bueno, en primer año y pico que fue parte del DIER, que todavía nada más que era la lucha contra el exilio, etcétera, o sea, contra los primeros eh, opositores cubanos que fueron al exilio, etcétera, etcétera. Cuando se crea el Ministerio del Interior en el año 61, se crea el Viceministerio Técnico, del cual fue jefe, el primer jefe fue Manuel Piñeiro Lozada, y ese viceministerio técnico se convirtió después en la Dirección General de Inteligencia, que fue el primer servicio de inteligencia cubano. Desde sus inicios, ya en el año 1965-66, los oficiales de la inteligencia cubana fueron formados, los principales, no todos iban a la Academia de Moscú, porque incluso en la época que yo fui, no todos íbamos a Moscú, algunos se graduaban en la Academia Cubana, pero bueno, la inteligencia soviética asesoró y formó a la inteligencia cubana. Cuando Méndez Comiche, después general, cuando aquello comandante en el año 68, primer capitán y después comandante, Joaquín Méndez Comiche sustituye a Piñero en el año 68 en la jefatura de la inteligencia, cuando Piñero pasa al Departamento de Liberación Nacional, que luego años más tarde se convierte en el 74 en Departamento de América del Comité Central del Partido, que siguió dirigiendo la actividad subversiva puramente en el mundo. Méndez Comiche aumenta la presencia soviética que existía, porque la inteligencia cubana es creada, en definitiva, con cuadros. Uno de los principales jefes de la inteligencia cubana de sus orígenes, que fue fundador de G2 en Cuba en el año 59, Demetrio, ahora no me acuerdo el nombre, pero tengo el nombre por ahí en mis archivos, te lo puedo dar el nombre completo. Y otros eran viejos cuadros del Partido Socialista Cubano que eran eh, eh, parte del aparato de la KGB en Cuba. Entonces, bueno, la seguridad cubana nace muy mezclada con el aparato de la seguridad soviética, no solo la inteligencia, sino incluso la propia contrainteligencia. Gente como Marmier Capadre, que fue fundador de la seguridad cubana también, antes de ser ministro de Relaciones Exteriores y todo eso, había estado en la seguridad cubana en sus inicios. Eran parte, venían del Partido Socialista y del brazo del Partido Socialista entrelazado con la KGB, porque la KGB a través de la Internacional Socialista, manejó y creó todo un aparato de espionaje a través de los aparatos de los partidos comunistas en todo el mundo, incluida Cuba, en la cual existía un aparato de espionaje clandestino de funcionarios comunistas que eran en definitiva agentes de la inteligencia soviética. Entonces, bueno, desde sus orígenes, la inteligencia cubana tuvo un marcado influencia operativamente. La inteligencia cubana es una hija de la inteligencia soviética, hablando en términos prácticos. Lo único que, como decíamos, discutiendo con los amigos, en aquella época, mis amigos de la KGB, de la inteligencia soviética, en el caso de Cuba, el toque caribeño de los cubanos le agregó, y el toque de que cuando aquello mucha gente en los años 60, 70 y 80 que rehusaban colaborar con la KGB porque era el imperialismo ruso. Sin embargo, en sus mentalidades liberales socialistas,
ayudar a la pobre y aislada revolución cubana era honorífico. Entonces, yo conocí gente que me criticaban a los soviéticos, pero sin embargo aceptaban colaborar con nosotros porque nos decían que Fidel Castro era distinto a la Unión Soviética. Entonces, bueno, ese toque caribeño, más el tema de los cubanos que son más abiertos en determinadas áreas del mundo, y los soviéticos lo reconocían, como en América Latina e incluso en Estados Unidos, la inteligencia cubana logró una gran efectividad. Los soviéticos eran mucho más efectivos en Europa. En el área de Europa, los soviéticos, la KGB tenía un trabajo, la inteligencia soviética tenía un trabajo muy fuerte y muy bueno, me consta. En Estados Unidos también, pero Cuba lo guapió. Cuba alcanzó muy buenos niveles de inteligencia aquí contra el gobierno americano. Pero en América Latina, la inteligencia cubana le daba, como decían los cubanos, tubo y raya a los soviéticos, ¿no? O sea, esto se le iban por delante porque lograban llegar más a los latinoamericanos. Pero la formación profesional y la inteligencia es un arte, la daban los soviéticos. Eso es en la inteligencia. En el caso de la contrainteligencia, yo tuve muchos amigos en la contrainteligencia cubana, tuve algunos amigos. Había una academia en Moscú. Bueno, la inteligencia cubana además tenía en el último piso, en el piso 14, donde estaba la jefatura de la inteligencia, hasta que Barreiro construyó el piso 15. Después, en el año 85, estaba el despacho del coronel de la KGB, que era el asesor de la inteligencia cubana. Realmente no se metía en los detalles operativos. Él estaba ahí para coordinaciones y para todo el dinero que nos hiciera falta, que no nos alcanzara, los soviéticos nos lo daban. O sea, si había que hacer una operación donde fuera, y no pedían muchos detalles, ¿no? Así Cuba y la inteligencia le faltaban $200,000, se le pedía al asesor soviético y el tipo al otro día ponía el dinero. O sea, había un nivel de coordinación muy estrecho con la inteligencia soviética. En el caso de la contrainteligencia, hubo lazos había lazos muy estrechos en la inteligencia también con Checoslovaquia, pero con Checoslovaquia fundamentalmente en temas de coordinación operativa, porque todo el tráfico de agentes que viajaban clandestinamente a contactos en Cuba se hacían a través de Checoslovaquia, pasaban por ese país, los checos facilitaban casas operativas, dejaban a la inteligencia operar libremente, y bueno, había un nivel de coordinación muy grande con los checos en el área operativa. En el área de asesoramiento para aprender inteligencia eran los soviéticos. Y los otros que también tenían buena coordinación con la inteligencia eran los alemanes, la RDA. Pero en el área de contrainteligencia, que es el aparato represivo, los soviéticos, la contrainteligencia tenía una academia muy grande que estaba en la misma propia ciudad de Moscú, donde se entrenaban más de 100 oficiales, tengo entendido, al año de la contrainteligencia, pero al mismo tiempo había un nivel de asesoramiento más estrecho que incluso en el caso de la inteligencia, con la Stasi, que la Stasi también, o sea, no se puede confundir la Stasi alemana, o sea, la inteligencia alemana, la gente conoce más el aparato de inteligencia, pero el aparato de contrainteligencia alemán tenía un nivel de coordinación muy estrecho con el aparato de contrainteligencia cubano. Muchísimas gracias de nuevo, Enrique. Ahí te iba solo a preguntar, ¿a qué crees o a qué le atribuyes tú el proceso de profesionalización de la inteligencia cubana? O sea, ¿hay algo que puedas atribuirle específicamente a ese proceso? Profesionalización. Sí. Bueno, no, sin lugar a dudas, quien convirtió, y eso lo digo con conocimiento de causa, o sea, a mí me formaron ellos, o sea, yo creo que lo conversé en la otra entrevista que tuvimos contigo, o que tuve contigo, y lo expliqué en detalle cómo yo transité de haber tenido una formación marxista y comunista de niño. Nací en el año 58 y me crié en un hogar de personas totalmente integradas, supuesto, a la llamada Revolución Cubana. Y transité de eso a convencerme y de ser un marxista, convencerme que el marxismo es una gran basura, una gran farsa, y que en el mundo imperfecto que vivimos y viviremos siempre, el balance y la democracia representativa con todos sus defectos es lo mejor que existe, y las libertades, así como no creo en el marxismo, no creo
en el igualitarismo falso, creo diríamos, en la ayuda, creo en que hay que ayudar a los más desposeídos, creo en una serie de valores muy lindos, pero no creo en la falsedad de la propaganda marxista. Pero tengo una gran sensibilidad social, pero creo que el mundo es como es y no creo en el marxismo. Pero volviendo al tema de quiénes fueron, sin lugar a dudas, en mi opinión, la profesionalidad del aparato de inteligencia cubana la dio la inteligencia soviética. O sea, el know-how, como dirían los americanos, de cómo hacer inteligencia se lo dieron los soviéticos. Y según tengo entendido, incluso los propios americanos que sienten un respeto profesional, aunque sean sus adversarios, por las capacidades históricas de los servicios de inteligencia de Cuba, incluso en su trabajo de penetración e influencia en este país que todavía mantienen hasta el día de hoy, se debe no solo al espíritu caribeño de los cubanos, se debe a que tuvieron una instrucción de inteligencia muy buena y esa instrucción se la dio la KGB soviética, sin lugar a dudas. Y fíjate, de otras cosas no sabré mucho, pero de inteligencia son poco. Nos consta. No, o sea, yo entré en este mundo, el mundo de inteligencia a los 19 años. Siendo muy joven, antes de entrar a los 19 años en la inteligencia, colaboré con la inteligencia 2 años como colaborador. Estuve 11 años en la inteligencia. Fui consultor de la comunidad de inteligencia americana 12 años. Y después en el sector privado me he dedicado a la investigación, etc. Entonces casi toda mi vida he estado vinculado a este mundo. Entonces ya te digo, no soy qué más sé, pero sé un poquito de esto y te digo, sin lugar a dudas, Cuba construyó un servicio, por cierto, y esto es importante que lo diga, no se puede subestimar un servicio que según parece en el área interna, en la contrainteligencia, si bien todavía son muy poderosos, se les puede ir resquebrajando poco a poco. En el área externa, que aunque hay personas que me dicen a veces, no hay señales que la inteligencia cubana ya no es como antes. Yo veo los resultados, yo sigo diciendo que la inteligencia cubana sigue teniendo una gran influencia, sigue haciendo un trabajo muy fuerte en el mundo y que no se puede subestimar. Enrique, quería preguntarte, tú hablabas un poco cuando estabas comentando sobre tu experiencia en Ecuador, todo el trabajo de penetración de la inteligencia cubana dentro de las organizaciones políticas en Ecuador, sobre todo en los partidos, ¿no? Y yo te iba a preguntar, un poco el trabajo de la inteligencia estaba más volcado, digamos, hacia las organizaciones políticas y me imagino que el trabajo de este Departamento de América, que antes fue el Departamento de Liberación, estaba más orientado no hacia las organizaciones políticas como tales, sino a las organizaciones políticas guerrilleras, ¿no? O sea, hacia las que de alguna manera operaban en las actividades, como tú le llamas, subversivas. ¿Es así? Tremenda pregunta. Te explico. Medio, no del todo. Te voy a explicar por qué. La inteligencia sí es espionaje. O sea, cuando se dividió el trabajo con Piñero en ese sentido, la inteligencia sí es espionaje. Para hacer espionaje tú tienes que penetrar gobiernos con trabajo clandestino, partidos políticos principalmente de derecha y de centro derecha y de socialdemocracia, de la socialdemocracia, que es la centroizquierda, hacia la derecha. Más los congresos, las presidencias de la República, las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad, porque la inteligencia obtiene información para predecir los acontecimientos que van a pasar en el país, para influir sobre esos acontecimientos. Ese es el arte y el objetivo de la inteligencia para cualquier país del mundo. Se obtiene inteligencia para saber, poder predecir qué va a pasar y después de eso influenciar en lo que pase, lo que te conviene a ti. Ese es el objetivo de la inteligencia. Ahora bien, cuando se produce el desmembramiento, la separación de Piñero, que además, por eso yo siempre digo, un aparato paralelo de inteligencia, Piñero crea Liberación Nacional y luego el Departamento de América con ex oficiales de la inteligencia. Luego se le sumaron más gente, o algunos más, pero la raíz del Departamento de América es con oficiales de la inteligencia con formación de inteligencia. Entonces Piñero abarcó un abanico más grande que el que acabamos de enseñar. Tú acabas de subrayar, que es importante, y por eso es tremenda tu aclaración, porque poca gente apunta a ese detalle que tú acabas de decir. Piñero trabajaba, o la oficina de Piñero, o el Departamento de América, o la llamada área América hoy en día, como le quieran llamar, ¿no?
La inteligencia trabajaba de la socialdemocracia hacia la derecha, o sea, de la centroizquierda a la derecha. Piñeiro trabajaba de la centroizquierda a la extrema izquierda, no solo a los subversivos. El aparato subversivo de Piñeiro, o sea, el Departamento de América, antes Liberación Nacional, con el apoyo del brazo armado, como yo digo, el brazo paramilitar del Ministerio del Interior, la Dirección de Operaciones Especiales, que era quien entrenaba esto y hacía toda la parte logística subversiva y el apoyo subversivo a los grupos subversivos en el mundo, apoyados por Cuba, por Piñeiro, por la oficina Piñeiro. Esa era parte del trabajo de Piñeiro con esta gente. Y la inteligencia que también le daba logística, porque nosotros, los pasaportes de todos los subversivos que movía a Piñeiro por el mundo, los hacía la inteligencia. Las rutas de comprobación para los oficiales de la dirección operativa, por eso te digo, todo era un pulpo que funcionaba bien entrelazado. A pesar de que éramos cosas distintas, todos trabajábamos juntos. Las rutas de comprobación para los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales cuando viajaban a contactar a los subversivos en América Latina y en el mundo, se las preparaba la inteligencia porque los que teníamos el conocimiento operativo de los países éramos nosotros. Los que participábamos en los enterramientos de armas, como yo lo hice en Bolivia, para el MIL chileno en el año 1984, para el departamento, o sea, para el DOE, para la Dirección de Operaciones Especiales, que era el brazo armado de Piñeiro, éramos nosotros la inteligencia. O sea, todos también trabajamos coordinadamente con Piñeiro en la actividad subversiva, pero Piñeiro no solo hacía esto, o el Departamento de América, ante Liberación Nacional. Piñeiro atendía todos los partidos de extrema izquierda, incluido el Partido Comunista de cada país, atendía todas las organizaciones sindicales y una cosa muy importante, todas las organizaciones femeninas de izquierda, o sea, todas las federaciones de mujeres latinoamericanas, y casi todas eran izquierdistas. Yo tengo un gran respeto por las damas y creo que es muy importante, pero todo todas las damas de izquierda de América Latina que se agruparon en grupos de izquierda, en la mayoría de los países que yo conocí, que no todos fue así, pero bueno, los que yo conocí casi todos eran de izquierda. Los grupos femeninos estos izquierdistas que se organizaron en América Latina también eran atendidos por el Departamento de América. Me acuerdo porque viví en Bolivia y conocí a dirigentes de organizaciones femeninas de extrema izquierda. Y lo más importante, los indígenas. Y vas a ver por qué hablé de grupos femeninos. Todos estos grupos, incluidos... Una pregunta ahí, entonces no los atendían estos grupos de izquierda que estaban de alguna manera organizados por mujeres en América Latina, no los atendía la FMC, los atendía el Departamento de América. Exactamente. Piñeiro. Y vas a ver una cosa muy interesante, los atendía la oficina Piñeiro. Pero el detalle te lo voy a dar ahora porque además yo lo viví, porque además como yo trabajé estrechamente con la gente del Departamento de América, yo sabía lo que ellos hacían. O sea, nosotros coordinábamos sistemáticamente, nos conocíamos y sabíamos cuál era el territorio de cada uno. Por eso los respetábamos, porque ellos no se metían en el área nuestra y nosotros no en el área de ellos, porque si no había problemas entre Piñeiro y el jefe de la inteligencia. Entonces, Piñeiro tenía organizado, o sea, el Departamento de América tenía organizado en Cuba escuelas políticas. Los sindicatos mencioné también. Escuelas políticas para todos. Estaba la escuela Ñico López del partido, que daba cursos de 3 meses, de 6 meses y de 1 año para líderes sindicales, líderes de grupos políticos de extrema izquierda, líderes indígenas. Había esas escuelas políticas en Cuba, donde se les enseñaba durante 3 meses, 6 meses, 1 año, según el tamaño. Por cierto, tengo entendido que Nicolás Maduro, el de Venezuela, estuvo en una de esas escuelas en Cuba por no sé cuántos meses estudiando, donde se le enseñaba marxismo a pulso, lucha de clase, hay que acabar con los burgueses. Que los países de América Latina y del mundo no entienden la peligrosidad. Yo viví en países democráticos de América Latina, donde ir a una escuela de esa en Cuba no les conllevaba un problema a nadie. Pero cuando tú mandas a los dirigentes indígenas, sindicales, a una academia en Cuba de 6 meses, 1 año, donde lo que le lavan es el cerebro, diciendo que lo que hay que hacer es derribar por la fuerza a los burgueses, acabar con la sociedad, destruir, hacer una revolución, está sembrando tu enemigo dentro del país.
Bueno, eso lo hacía la oficina Piñero. Entonces, para las mujeres había una escuela que tú la debes recordar, tú eres muy joven, mucho más joven que yo. En mi época existía, que estaba en el Vedado, ahora no me acuerdo, relativamente cerca de la inteligencia, la escuela Fe del Valle, que creo que era de la Federación de Mujeres. Había cursos que se hacían de 6 meses, de un año, para dirigentes femeninas latinoamericanas. Entonces yo, por ejemplo, yo atendí, era amiga mía, una muchacha boliviana, no se me olvida, que era una líder estudiantil que se mezcló en un grupo en Bolivia de la extrema izquierda, por cierto, venía de la clase media alta boliviana y de ideas de izquierda, y fue invitada, estuvo 6 meses en la escuela Fe del Valle, y después, como era amiga mía, yo estaba autorizado para tener contacto con extranjeros en Cuba. Nos vimos 2 o 3 veces y me contaba las maravillas del marxismo que estaba aprendiendo en Cuba y cómo había que hacer la revolución social en su país. Entonces, en la Fe del Valle desfilaron. Cuando tú pones lápiz y papel, yo te puedo decir decenas de miles de dirigentes sindicales, obreros, estudiantiles, eh, organizaciones femeninas, eh, indígenas. Yo creo que me quedaría corto en decenas de miles, no voy a hablar de cientos de miles porque habría que echarle bien el lápiz, pero después circularon en Cuba desde los años 60 hasta el día de hoy. Y yo, y lo más interesante, Cuba les pagaba el pasaje, la estadía, todas las cosas. Entonces, todo ese trabajo lo hacía la oficina Piñero. O sea, pues digo, era más peligroso que el grupo subversivo, porque el grupo subversivo era peligroso, ponía bombas, hacía atentados, etcétera, etcétera, trataba de derrocar régimen, hacía guerrilla. Bueno, la revolución sandinista la manejó Piñero. Rivero, que fue el oficial que atendía de la oficina Piñero, Manuel Rivero, que atendió a Manuel Ortega de los años 60 en la inteligencia. Cuba lo puso de vicecónsul, se abrió el consulado en Bolivia, cuando se abrió en el 77 en Costa Rica, que fue donde se manejó el final de la revolución sandinista con el apoyo de Venezuela y de Panamá, cuando aquello de Noriega, que también trabajaba para los servicios cubanos, aunque los americanos no lo sabían, fue parte del proyecto cubano. Pero esa es una cara de la moneda, la otra cara es esta otra. O sea, estamos hablando de decenas de miles de personas que fueron formadas ideológicamente para destruir sus sociedades en La Habana. Y de eso nadie habla, fíjate. Por eso yo subrayo este tema, porque me gusta subrayar a veces lo otro, que Cuba dirigió la revolución sandinista, la guerrilla de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Chile, etcétera, 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 y en no sé cuántos países de África. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no se habla de este otro trabajo más peligroso. Cuando tú ves lo que está pasando hoy en día en países como Bolivia, o en Perú, o en Chile, o incluso en Colombia, y tú ves los líderes, o mira el caso de Venezuela, busca la historia de Nicolás Maduro. ¿Por qué Nicolás Maduro, Cuba se lo impuso a Chávez antes de morirse? Y se sabe la historia que fue así. O sea, su sucesor de Chávez no era Maduro. El sucesor de Chávez, y todo el mundo lo sabe, como que conozca, yo he estudiado el tema de Venezuela bastante bien, era en este caso, todavía está ahí, bueno, ahora me viene el nombre a la mente, que es uno que todavía sigue siendo uno de los Diosdado Cabello, era el sucesor natural de Chávez y quien se sentía el sucesor de Chávez. Y sin embargo, Maduro, que era una segunda camada, no tenía el nivel de Cabello, es quien quien Fidel le dice según la información que se ha filtrado, Fidel es quien le dice a Chávez antes de morirse que el tipo tiene que ser Maduro y no Cabello. ¿Por qué? Porque bueno, Cuba, aunque Cabello había roto las cadenas o había partido las lanzas por su corrupción, etcétera, 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 Cuba no confiaba en Cabello porque Cabello nunca había sido un tipo comunista. Maduro era un tipo formado en Cuba, era un soldado de los cubanos. Entonces, este tipo de figuras, pongo el ejemplo de Venezuela por eso, porque es importante, esta formación de estos líderes, como los líderes sindicales e indígenas bolivianos y peruanos, etcétera, crean unas lealtades. Mira, Cedrón, si no me equivoco, se pronuncia así el nombre,
el que estuvo atrás de Castillo, el presidente de Bolivia que trató de dar un golpe de Estado en diciembre. El que lo lleva a la presidencia él es Cedrón. Cedrón es un tipo que no corrió para la presidencia porque tenía un caso de corrupción muy grave cuando fue gobernador de un estado en Bolivia, gobernador o alcalde, no me creo que fue gobernador o alcalde en una provincia boliviana, perdón, peruana, en una provincia peruana. Pero el tipo duro atrás de Castillo, el que lo lleva a la presidencia es Cedrón. Cuando tuve la trayectoria de Cedrón, estudió medicina en Cuba en el año 1991, se hizo médico en Cuba en la Universidad de Camagüey, después hizo un doctorado en Cuba, después un tipo que fundó ¿cómo se llama? La sucursal del ICAP, de la Casa de Amistad con Cuba en no sé cuántas provincias peruana. Entonces, ese hombre que fue el que trajo Castillo y es un tipo pro-cubano, un soldado cubano, ¿dónde se formó? ¿Dónde se educó políticamente? En Cuba. De Perú también tú anunciaste el caso de Carlos Rafael, el apellido se me fue. El Gallo Zamora. Carlos Zamora. Rafael Rodríguez Zamora. Carlos Rafael Zamora Rodríguez. Y su esposa también oficial de la inteligencia, madre de Juan Pérez Pérez. Ya sé que nos va quedando poco tiempo y me vuelvo a quedar con muchas preguntas, pero te quería preguntar, tú has denunciado parte del trabajo que has hecho después que llegaste a Estados Unidos, ha sido justamente el de denunciar la penetración de Cuba en organizaciones importantes, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos. Yo te quiero preguntar, porque bueno, es un tema que has conversado bastante, ¿qué pasa con la penetración en los círculos académicos e intelectuales? O sea, ¿qué puedes decir sobre ese trabajo de Cuba? Bueno, mira, Anneli, ese es un trabajo gigantesco. Es un trabajo también, una herencia de la KGB. Hay un video, varios videos, pero hay uno de ellos, un documental de un ex oficial de la KGB que desertó en los años 70 aquí en Estados Unidos, que el tipo habló, el señor habló, ya falleció, tengo entendido, de la penetración en los medios académicos de Estados Unidos de la inteligencia de la KGB soviética. Ese es un trabajo increíble. Si me preguntas a mí, te puedo hablar del tema, pero te puedo decir una cosa, porque yo conozco toda la parte teórica y lo que hacíamos en América Latina y etcétera. Quien ha hecho, por ejemplo, y esto es una promoción, y lo digo o sea, con sinceridad, porque tú la conoces también, quien ha hecho una investigación increíble sobre el trabajo de los servicios cubanos en, y de influencia en los medios académicos de Estados Unidos es mi esposa, que tú la has entrevistado antes. Y ella ha hecho un trabajo muy serio sobre ese tema. Yo lo domino porque, bueno, era parte del trabajo de inteligencia en los medios académicos de Estados Unidos y en todas las regiones del mundo, en la que yo me especialicé en América Latina, era muy fuerte en las universidades. Y aquí en Estados Unidos es tremendo, por eso tú ves la cantidad de millones de dólares que circulan en los Estados Unidos en las universidades para proyectos en los cuales financian muchas cuestiones y operaciones del régimen cubano incluso, y tú te asombras porque ellos hablan del imperio, ¿no? Pero si el imperio lo financia ellos, no solo con el dinero que manda el exilio para Cuba, los que están en México, o los que están en Ecuador, o los que están en Europa, los que estamos en Estados Unidos ayudando a las familias, etcétera, sino o las brigadas médicas de ellos, ¿no? Lo financian las propias organizaciones, en este caso académicas de los Estados Unidos, que le brindan millones de dólares. Incluso yo el otro día he visto cifras de instituciones de la salud de Estados Unidos que han aportado millones de dólares a Cuba para investigaciones de los cubanos en el área de salud. O sea, Cuba habla de un bloqueo que nunca ha existido. O sea, el embargo norteamericano ha sido muy flexible en un montón de cosas hacia el régimen cubano. Así que yo te puedo hablar más del tema, pero te digo con toda sinceridad y con toda admiración, María tiene un trabajo, o sea, domina el tema de la penetración de Cuba y la influencia de Cuba en los medios académicos más que yo, o sea, lo he estudiado muy bien.
Y en los grupos de solidaridad, me imagino también, en las juventudes comunistas, Oh, Aneli, eso está creado por Cuba, o sea, Cuba, o sea, la inteligencia cubana, para que tengas una época, en su época, en los años 70 finales, aquí en Estados Unidos, los famosos grupos como los Maceitos o los Areitos fueron creados por el departamento Q2 de la inteligencia cubana, que era el departamento cubano que trabajaba o que trabaja con otro nombre hoy en día contra el exilio cubano. Porque, o sea, una cosa es el trabajo contra Estados Unidos, otra cosa con el exilio. Entonces, todos esos grupos, el ICAP, esto es importante subrayarlo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con sus diferentes jefes, desde René Cruz, ¿no? Fue el primer el histórico, el comandante, primer presidente del ICAP durante muchos años. Y bueno, después vino Corriere y vinieron otros. El ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que nosotros usábamos como fachada, porque yo usé fachada del ICAP en atención de extranjeros en Cuba, cuando viajaban en Cuba. Y nosotros, aunque trabajábamos fuera de Cuba, cuando venían delegaciones extranjeras, teníamos vínculo directamente con ellos. Y la inteligencia tenía un departamento para reclutar extranjeros en Cuba también, que era el antiguo departamento MB. Y yo trabajé con ese departamento por prestación de servicio en varias oportunidades me pidieron. Y hice trabajo con ellos en Cuba, con el apoyo de la inteligencia cubana. Por eso sé cómo se trabajaba reclutando extranjeros. Entonces, el departamento, en este caso, el ICAP, operó siempre desde los años 60, desde que se creó por su primer jefe, que es un comandante histórico de la Revolución Cubana, muy famoso además, hay una fotografía muy famosa de él dando tiros de gracia en la cabaña en el año 59. René Rodríguez Cruz, creo que es, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero bueno, creo que es ese comandante. Ese que el nombre era René. Lo conocí incluso físicamente en una o dos oportunidades. Nosotros coordinábamos muy estrechamente con el ICAP. Entonces, el ICAP, y fui amigo de diferentes directores de región, fui amigo, y qué sé yo, fue muchos años, que fue muchos años director del área de América Latina del ICAP. Hubo funcionarios del ICAP que después pasaron a ser oficiales de la inteligencia cubana. Pero bueno, el ICAP era un brazo muy interrelacionado con la inteligencia. Es lo que yo te decía, todo esto era un pulpo. DOE, Departamento de América, Inteligencia, ICAP. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos muy estrechamente con el ICAP. Cuando yo tenía, por ejemplo, yo atendía en Cuba en entrenamientos ilegales a agentes de América Latina que viajaron a Cuba con identidad falsa, con pasaporte falso que le entregábamos, con viajes secretos a través de Europa, que de España se pasaban a Bélgica, de Bélgica a la República Checa y de Checoslovaquia a Moscú, y cambiamos los pasaportes 3 veces por el camino. Y yo preparé viajes y en esos viajes los atendíamos en casas de seguridad de la inteligencia. En este caso, el caso que estoy mencionando en particular, una de las casas de seguridad nuestras en Santa María del Mar. Pero cuando yo preparaba las citas con ellos o con otras personas, cuando yo hacía reservaciones en los restaurantes, cuando yo llamaba para llevar a visitar a hospitales importantes de La Habana, como el Almejeira en aquella época, o Mazorra, o reservar, yo no llamaba a los lugares, yo llamaba al ICAP, decía, oye, sácame, necesito para tal día reserva. Entonces las reservaciones aparecían y las reuniones aparecían hechas por el ICAP. O sea, te hago este cuento para que veas la interrelación. El ICAP era un brazo nuestro, o sea, una relación de eso. Y cuando llamaba, mira tú qué cosa más mundana que te voy a decir. Cuando iba a hacer una reservación para comer con un agente en la torre, y yo tenía un departamento de servicio en la inteligencia y quería hacerlo más complicado, llamaba al ICAP y decía, oye, mira, sácame una mesa en la torre a nombre de fulano. Entonces el ICAP llamaba a la torre, decía un reservado. Cuando aquella la torre tenía unos reservados, no sé si tiran todavía, que lo usaban cuando aquello principalmente los máximos líderes de la dictadura cubana para sus cenas privadas con sus amantes o con su familia. Y bueno, nosotros lo usábamos, pero yo para no usar la oficina de reservación de la inteligencia, que era el departamento M, como nos conocían, llamaba al ICAP, el ICAP me sacaba la mesa, me sacaba una cabaña en Varadero. O sea, así era la relación.
Enrique, no sé si ya voy a abusar de ti, pero para cerrar, esta sí es la última, te quería preguntar un poco, y para traerlo también hasta el presente, la pregunta es, ¿hasta qué punto crees tú que estén penetrados todavía, aún hoy, o hasta qué grado, las organizaciones internacionales por Cuba? Fantástica pregunta, Nelly, como todas tus preguntas. Mira, yo creo que la respuesta es sencilla, o sea, no es complicada. Yo miro cuando la gente a mí a veces, y amigos queridos a veces, que no vienen del mundo de la inteligencia como yo, me hablan sobre el debilitamiento que ya Cuba económicamente, que esto, que lo otro, que los cubanos, y que el trabajo de los servicios cubanos no es tan fuerte. Yo les digo sencillamente, mira, yo me guío por los resultados. Cuba está destrozada económicamente. Durante 64 años, ese sistema ha destruido ese país, 63, va para 64. Esto ha destruido ese país. En Cuba no hay una desgraciada cosa que se haya hecho bien. Fidel se encargó una isla que con todos sus defectos era lo mejorcito que había en América Latina, junto con aquella época en términos económicos, junto con Argentina y Uruguay, y superaba al resto de toda América Latina, cuando todavía estaban todos los países en pleno atraso en esta región. Cuando España tenía el 50% de analfabetismo, Cuba tenía el 83% en el año 59. O sea, de alfabetismo. Cuando en España había el 50% de alfabeto y el 50% de analfabeto en el año 59, en Cuba había el 82% de alfabetismo. O sea, esa mentira de Cuba, eso que Cuba era un país analfabeto, es una gran farsa. Y no lo digo yo, que soy un anticastrista o anticomunista. Si me quieren decir a mí, no tengo ningún complejo que me digan anticomunista, porque no me gusta el comunismo, ¿ok? Yo no tengo complejo con eso. Pero las Naciones Unidas lo dicen, las cifras lo dicen. Cuba no tenía tantos, tenía menos analfabetos que España, tenía menos analfabetos que Italia. Cuba tenía niveles económicos superiores a varios países europeos en el año 1958. Esa es la realidad del mundo. ¿Que había injusticia? Sí. ¿Que había que arreglar cosas? Sí. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pero no de la manera que se hizo, porque Cuba no se arregló nada. En Cuba lo que se destruyó, lo que había, y se hizo peor, que es el infierno que tenemos en Cuba, una Cuba cayéndose a pedazos, que las plantas eléctricas, no hay solución eléctrica en Cuba, porque no puede haber solución eléctrica, porque todo lo que había lo destruyeron, y siguieron destruyendo. Entonces los edificios se van a caer en Cuba, todo es un caos, y va a seguir para peor, no para mejor, porque es un sistema ineficiente, incongruente, que no puede hacer nada. Pero vuelvo a tu pregunta. A pesar de todo este infierno que estamos describiendo, yo voy a los resultados. Cuba mantiene una gran influencia hasta el punto que en este país, en mi país adoptivo, que son los Estados Unidos, hay una gran cantidad de políticos todavía, y en estos momentos, que todavía defienden y hablan de que hay que comprender, que hay que ayudar a los cubanos, y todavía hay políticos, no, gracias a Dios no son la mayoría, pero políticos importantes, que hablan de instituciones importantes, que hablan de que hay que levantarle la presión económica a Cuba, que los cubanos han hecho cosas bien. Todavía hay gente que se cree la falsedad de la salud pública cubana, que tú y yo sabemos que es falsa. Cuba mantuvo unos niveles de salud aceptables, que por cierto no eran malos, tan malos como describen antes, porque Cuba, a nivel de salud pública, la salud pública de Cuba de los años 50 no era la de las peores de América Latina. Había en casa socorro, había atención, había una serie de cosas. En Cuba hubo mucha gente pobre que se graduó en las universidades en los años 50. O sea, Cuba no es el caos que nos pintaron en la época que yo me eduqué y en la que tú te educaste más todavía. Cuba estaba mejor de lo que nos decían cuando éramos niños yo, y cuando tú muchos años después naciste, bueno, era peor todavía la propaganda. Entonces, ese caos, esa Cuba, que no existe, o sea, y que mucha gente se la traga. ¿Por qué se la traga? Esa es la efectividad. Cuando todavía tú ves presidentes como el de México o como el de países de América Latina, que se tratan de distanciar, pero que quieren reconocer los logros de la Revolución Cubana, y que te hablan del bloqueo americano. ¿Qué bloqueo? Los bloqueos tuvo España en el año 58, que sí estuvo bloqueado, y los españoles comieron pan y cebolla. En Cuba nunca ha habido bloqueo. En Cuba lo que ha habido es un embargo que además ha burlado el mundo entero, y ellos mismos también. O sea,
El embargo cubano es el de ellos, porque no hay justificación porque en Cuba no haya boniato. No hay justificación para que en Cuba no haya sal. Hoy, tú te imaginas una isla. Tú sabes este dato, esto es fresquito de Cuba. En Cuba no hay sal. Una isla rodeada de agua salada y no hay sal. O sea, esa es culpa del embargo americano, que es culpa del embargo que no haya boniato, que no haya papa. Eso es un absurdo. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Esa percepción equívoca que existe de Cuba en gran parte del mundo por sus activistas y agentes de influencia y colaboradores de influencia, es fruto del servicio de inteligencia cubano, es fruto del aparato de propaganda de Cuba y su servicio de inteligencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, el servicio de inteligencia de Cuba sigue siendo muy eficiente, sigue siendo la mayor herramienta de poder de Cuba en el mundo y mantienen una influencia todavía en las Naciones Unidas, en la UNESCO, en la ONU, en todas las divisiones de la ONU, en todos los departamentos, increíble. E incluso en muchos países de Europa, yo me desmayo cuando yo lo veo, digo, pero esto es un absurdo, esta gente no lee las noticias. No, sí las leen, pero están influenciados por ese aparato de Cuba. No voy a culparlos a todos de agentes, creo que algunos son agentes y otros son tontos útiles, como querramos llamarlo. Son tontos útiles que se dejan engañar, pero bueno, no quieren leer la realidad. Entonces, esa es mi opinión. Sí, son muy eficientes y no se pueden subestimar. Y mientras los subestimemos, van a seguir ahí. No, y tal es así que cuántos años se lleva presentando ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las violaciones que se viven en Cuba y no ocurre absolutamente nada, ¿no? Exactamente, América, así mismo como es. O sea, y es una gran hipocresía, una gran falsedad. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Es así. Entonces, a mí no me puede venir nadie a decir que, digo, queridos amigos, a veces me dicen, no, pero es que Cuba, ya ellos no son como antes. ¿Cómo no son como antes? Y tú no ves lo que está pasando, y tú no ves cómo tratan de tumbar todavía las leyes aquí, todavía tienen congresistas aquí en mi país adoptivo, como pasó el otro día, no sé cuántos senadores abogando porque hay que levantar el embargo, porque esto, porque los cubanos, pero eso es parte de la maquinaria de la inteligencia cubana. A mí no me lo contaron, yo estaba ahí, yo lo vi, yo sé cómo lo hacían, yo sé cómo funciona. Entonces, cuando yo veo como todavía en América Latina logran lo que logran imponer gobiernos como el actual gobierno de Colombia, logran imponer gobiernos y procesos de paz como falsos, como el que hubo en Colombia y como que o con los nuevos que tratan de hacer en Colombia hoy en día, logran llevar a la presidencia a hombres corruptos, colaboradores de Cuba, como en el caso de Brasil. O sea, cuando logran hacer todo eso, tú te das cuenta que sí, son eficientes, siguen siéndolo, representan una mala causa, pero los tipos no se pueden subestimar, son un gran peligro y siguen siendo, y lo van a hacer hasta el final de ese sistema. No, yo creo que eso es importante porque no se puede subestimar los servicios de inteligencia cubanos, o sea, siguen dando muestra del trabajo que han hecho y que hacen. Totalmente de acuerdo contigo. Yo te agradezco de nuevo muchísimo, Enrique, no solo por compartir tus experiencias, sino todo el conocimiento que también has acumulado en los últimos años investigando y ofreciendo información que no es de dominio público y sobre todo el espacio de poder conversar y mezclar tu experiencia como como ex oficial, ahora sí uso el término correcto, oficial, y estos conocimientos que no todas las veces podemos contar con alguien que mezcle, ¿no? También ese conocimiento sobre la historia de los servicios de inteligencia en Cuba con la propia experiencia. Ha sido un placer y para mí además una gran satisfacción y me llena de mucha energía ver que existen cubanos jóvenes como tú en este caso, con ese entusiasmo, con esa pasión por seguir estudiando y seguir ofreciendo nuevas perspectivas sobre lo que está sucediendo en Cuba. Yo creo que personas como tú son las que me inspiran a no perder la fe. Pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a María, que no ha estado presente, pero que la has traído también a la conversación con toda la investigación que tiene, no solo sobre el tema que te preguntaba de la penetración en los círculos académicos, sino todo el trabajo que lleva haciendo también desde Estados Unidos. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y a tu orden, ¿ok? Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido también y nos acompañan en cada una de las ediciones de Estratos.